Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esta es nuestra segunda jornada de Club de Lecturas. Es una iniciativa que llevamos adelante desde Libros y Bibliotecas y Entrepiso. Y llevamos la conversación Gabriela Lemparte, que está aquí con nosotros, y Waldo Carrasco, que soy yo de Libros y Bibliotecas. Y hoy tenemos una tremenda invitada. Queremos desde ya darle la bienvenida. Desde la región de Coquimbo está conversando con nosotros Lili Pérez. ¿Cómo estás, Lili? Bien, Waldo, encantada de conversar contigo y con Gabriel en Entrepiso. Me gustó mucho cuando me escribiste, porque la verdad es que todo lo que sea incentivar la lectura me parece que es algo bien importante, muy importante. Muy bien, muchas Así gracias que por tu... aquí estamos, listas. Muchas gracias, Gracias. Lili, por tu participación y un gusto tenerte. La idea es que tengamos una conversación lo más relajada posible para que no vamos a hacer prueba de lectura, así que para que nadie se asuste. No, menos mal. Para que nadie se asuste. Oye, Lili, mira, Dale. nos proponemos hacer la siguiente conversación. Nos gustaría saber, en primer lugar, cómo nació y cuánta pasión tienes tú por la lectura y cómo nació, cómo llegaste a la lectura. ¿Llegaste por tus padres? ¿Llegaste por alguien de tu familia? ¿Llegaste por algún tío? ¿Por alguien en el colegio? ¿Dónde y cómo Lili Pérez llega a la lectura? Bueno, mi papá es un gran lector hasta el día de hoy. ¿Ah? En mi casa siempre hubo muchos libros, mucha música, mucho disco y mucha lectura. Y yo te diría que incluso guardo el primer libro como más cototo que me regaló mi papá porque me hacía leer desde chica. Yo tenía como 2 años, 2 años y medio, y yo estaba desesperada por ir al colegio. Era como bien precoz. Lo que pasa es que estaba súper estimulada porque era primera hija, primera nieta, primera sobrina, entonces era como una niñita demasiado estimulada, entonces lo único que quería era el colegio, aprender, quería tener bolsón, quería leer, quería escribir. Y también tengo una profesora que influyó mucho en mí, que era mi profesora de castellano cuando yo estaba en básica en el Instituto Hebreo, que era la señorita Aminta Torres, que me acuerdo que era profesora así como súper rigurosa, y era bien fregada, pero a mí me adoraba porque yo era seca para el dictado, claro, porque leía mucho de muy chica, era buena para el dictado, buena para la ortografía, y yo me acuerdo que empecé desde niñita chica, ha sido una cosa súper curiosa, pero eso no lo tengo, ¿eh? Sí tengo el libro que se lo voy a mostrar. Tengo el primer libro así como... Eso, te iba a preguntar cuál me era. hizo leer mi papá, que no entendí nada, pero lo tengo, y después, 2 años después que lo leí, ahí lo entendí, pero la primera vez que lo leí, la verdad es que no lo entendí. ¿Para qué les puedo decir una cosa por otra? Pero yo me acuerdo que esta profe me estimulaba mucho en la lectura, también, más lo que mi papá y lo que yo veía en mi casa, bueno, mi mamá también, pero yo veía a mi papá muy metido en la lectura. Entonces yo empecé a juntar las cajas de zapatos, cajitas de zapatos, y las fichas bibliográficas. Yo estoy hablando ya de, no sé, 8, 9, 10 años. Sí, Waldo, podéis creerlo, yo hacía fichas bibliográficas Pero era una verdadera bibliotecaria. con cada libro que yo leía, y ponía autor, y ponía un resumen, y tenía cajitas ordenadas. Bueno, yo soy súper ordenada, no tengo TOC, pero soy súper de orden. Pero eso es como, o sea, Maricondo, así como ya, Maricondo es como nada, ¿no? Bueno, pues la cosa es que yo tenía estas fichas bibliográficas y las iba acumulando, y tenía varias cajitas. Entonces, yo si quería recordarme o cualquier lectura que yo quería consultar, iba a mi ficha y la buscaba. Entonces, le convidaba a mi hermano, a mis compañeros de colegio, a los compañeros de mi hermano, conversaba con mi papá y qué sé yo. Y les voy a mostrar el primer libro porque lo tengo. Para mí tener biblioteca en mi casa es súper importante. Ahora no estoy en la biblioteca porque a esta hora no le da mucha luz, entonces tengo que poner mucha luz artificial en mi alata. Este fue mi primer libro, más cototo, que me hizo leer mi papá,
que era La vida y poema del mío Cid. Ah, pero ¿Ya? además era una lectura muy compleja. O sea, para Por una eso. persona con 9 Sí. años, oh, Y no, no, no. yo tenía 12 años cuando me hizo leerlo, y con ilustración y todo, un libro maravilloso. Bueno, está bien desarmado, ahí está. A mí me tocó leerlo a los 14 y tampoco lo entendí, y eso que llevaba Sí, ya yo harto tampoco rato. lo entendí mucho. Yo lo leí a los 12, yo era un poco más adelante que tú, como buena mujer. Oye, pero espérate, yo lo leí a los 12 y no caché nada. O sea, entendí las ilustraciones, entendí el sentido, pero nada más. Y después lo guardé, por supuesto. Mira cómo está. Y lo volví a leer a los 14, entre 14 y 15, y ahí ya lo entendí. Y Oye, Además, hermoso. es un libro maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora obviamente tengo una versión nueva que me regalaron. ¿Ah? Este me lo regalaron en un programa, en La Divina Comida me lo regalaron. Qué bonito. Porque sabían de este libro, que para mí, es que este libro es como un tesoro para mí, porque es de Ediciones Eva de Bilbao, España. ¿Ya? Y es increíble este libro, así que, bueno, aquí está. Este fue como el primer libro que me marcó mucho, mucho, Oye, mucho, mucho. y el cantar del Dale, mío Gabriel. Cid tiene a Ruy Díaz de Vivar como Sí. Rodrigo Ruiz, a Rodrigo. Claro, Rodrigo Ruy de Vivar. Sí. Y a los infantes de Carrión, que hacen unas cosas atroces. Pero Lili Pérez se parece algo a Ruy de Vivar, tiene algo, ¿no? Después en la vida dio hartas luchas, ha dado hartas luchas en la Bueno, vida. es que Rodrigo, primero, es un nombre que siempre, probablemente por eso es un nombre que siempre me gustó. De hecho, mi hijo se llama Rodrigo. Le puse Rodrigo y tuve que luchar para ponerle Rodrigo. ¿Ah? Y yo creo que sí, porque era un luchador total. ¿Ah? Y por causas que no eran muy bien entendidas muchas veces. Así es. Sí. Era un hombre que además se sacrificó siempre por la lealtad a la corona, aunque eso le haya significado la incomprensión de la misma corona. Exactamente. Y era en defensa Oye, justamente cualquier Cualquier parecido a la semejanza realidad con la vida. es solo una Yo sabía que, semejanza, oye, ¿no? ¿Ah? yo Los sabía que Gabriel personajes. iba a decir eso. Oye, Lili, está Es que muy con bueno. Gabriel nos seguimos en Twitter, ¿cachai? Sí, sí, nos Ay, seguimos oye. mucho. Y además yo quiero mucho a la Lili, me acuerdo haberle mandado algunos mensajes cuando estuviste enferma en algún momento Sí, duro que viviste, así que así mucho es. cariño porque Y eso se agradece siempre, para Lili es siempre en el alguien corazón. a quien uno siempre respeta mucho en política. Yo creo que es Así es. alguien muy dialogante, y uno puede tener diferencias, pero esas diferencias con la gente con la que uno puede conversar siempre son fantásticas. Así que Lili, 1.000.000 de gracias por este ratito. Oye, yo justamente quería agarrarme de eso último. Hay la tolerancia, la conversación, esto de construir espacios de intercambio de opiniones, se aprende también, no solo en la casa, sino que también, me imagino yo, en lo que te recomendaron para leer o en lo que pudiste. ¿Hay alguna Es historia en cierto. ese sentido? Porque yo te voy a decir, yo coincido con Gabriel, yo creo que de tu sector, por decirlo de alguna forma, son pocas las personas que se caracterizan por ser dialogantes y por ser, digamos, o es a lo mejor un Y prejuicio que uno tiene desde donde habla, que pero te interrumpa, y en el nuestro también, ¿eh? Hay varios bueno, por supuesto, pero en general, digamos, uno tiene prejuicios respecto a eso, y yo creo que eso es compartido en términos generales. Pero hay algo de eso, ese ejercicio de la tolerancia, ¿con qué tiene que ver? ¿Sabes lo que pasa, Waldo? Que una de las cosas que yo siempre eché mucho de menos cuando estuve en la política es la falta de conocimiento. Yo me acuerdo, yo cuando terminé mi carrera y me titulé como publicista, después hice un diplomado en filosofía política. Y yo me acuerdo haberlo hecho precisamente porque sentía que si me encantaba la política, yo no tenía ningún vínculo en la política, pero quería hacer acción política y pública, yo sentía que era súper necesario tener mínimos conocimientos en filosofía. Y con el paso del tiempo y los años me di cuenta que en general la gente que está en la política lee muy poco,
estudia muy poco, y desgraciadamente eso se nota mucho a la hora de la discusión, y por eso hay tan poca tolerancia y tan poco diálogo en la política. Y yo creo que hay una profunda división, por eso mucha gente añora tanto a políticos de antaño, porque eran grandes lectores, sabían de filosofía. A ver, por ejemplo, aquí en nuestra región, ustedes conocen a Lugo Cepeda Coll. Es cierto. Por supuesto. Ya. Bueno, Hasta yo me considero un poquito su amigo, incluso. Sí, bueno, él es súper amigo nuestro. Él viene a nuestra casa, almuerza con nosotros los veranos, nos juntamos mucho con él y con Sofía Torey, su mujer, que también es maestra, es profesora universitaria, y conversamos mucho. Y una de las cosas que siempre con el Huguito comentamos es eso, que es falta, y esa falta se nota y tú la ves y te das cuenta de eso en la acción pública. Entonces es una pena decirlo, pero es la verdad, y ya que estamos en entrepiso uno tiene que decirlo, ¿no? Entonces siempre cuesta encontrar como esa comunión de ideas o ese respeto, porque para que el respeto se da cuando hay un diálogo, y ese diálogo profundo, fecundo, tú lo puedes tener con personas con las cuales no necesariamente tienes coincidencias en las ideas, pero sí tienes coincidencia en la metodología para acercarte a las ideas. Hay como un método de estudio, hay como un método, y yo de verdad que me daba mucha cuenta, por ejemplo, cuando nos tocaba la redacción de las indicaciones, o la redacción de los mismos proyectos, o la forma de estudiar los proyectos, o la forma de presentarlo en las comisiones, uno se da cuenta mucho de eso si hay un método. Entonces, yendo a la respuesta, Waldo, de tu pregunta, obviamente que hay ciertos libros que durante mi vida, bueno, yo he leído muchísimo, entonces no te podría decir, pero hay algunos que para mí son como libros de cabecera. ¿Ah? Por ejemplo, El arte de amar de Erich Fromm. Es un libro que considero que es un clásico de la psicología, del psicoanálisis, pero también de las relaciones interpersonales. ¿Ah? Es el trabajo que tú haces también un poco de algo que se habla tanto ahora, de la empatía, aunque es un libro escrito hace decenas de años atrás, ¿cierto? Los libros de historia, por ejemplo, yo me acuerdo que hay dos cosas que a mí me llamaron siempre mucho la atención. Todo el camino que hicieron mujeres luchadoras para marcar e ir cambiando cambios en la sociedad, en Chile y en el mundo, ¿cierto? El derecho a voto de la mujer, y mujeres chilenas que fueron marcando una impronta. Y tuvimos, por ejemplo, la psiquiatra Lola Hoffman, que si bien es cierto no podríamos decir que era una chilena nata, digamos, neta, más bien, pero sí ella marcó una impronta en muchas generaciones con respecto a lo femenino en la visión del mundo. ¿Ya? Estoy leyendo un libro de la nieta de la Lola Hoffman, por ahí, una foto que por ahí. Exactamente. Y también, por ejemplo, la Mónica Echeverría, el trabajo que hizo la Mónica Echeverría, ¿cierto? Que por aquí tiene lo un tengo a título mano. sugerente, ¿ah? Que tiene un título sugerente para Lili Pérez. Dice Agonía de una irreverente. No es que te quiera matar, Lili, todo lo contrario. Agonía de una irreverente, dice. Yo lo de irreverente me quedo con eso. La Lili es un irreverente. Ahora, sobre todo... te iba a preguntar una cosa, Lili. ¿Teatro lees? Ahora que te has dedicado bueno, ahora estoy leyendo teatro. Ahora estoy leyendo a Darío Fo, que es un dramaturgo italiano, que también es un actor, y estoy leyendo a Jorge Díaz. Perfecto. También. Sí, a Jorge Díaz, chileno. Dramaturgo chileno, sí. Gran dramaturgo chileno, sí. Lili, volviendo al tema de la empatía. Que no es fácil, ¿ah? No, por cierto que no. Leer teatro no es fácil. Leer teatro no es fácil. No, leer teatro no es fácil. Bueno, actuar lo menos todavía. No, no es fácil. Actuar lo menos todavía. ¿Cómo ha sido esa subida a las tablas? Sí, eso es buena pregunta. Porque el teatro es como primo hermano, más bien hermano de la política, entonces no debe ser muy distinto. Pero ¿es distinto o no? Es que no es lo mismo hacer teatro que ser teatrero. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido mágico. ¿Sí? Porque siempre fue como una fantasía mía el teatro de tablas.
y alguna vez lo dije incluso en una entrevista, yo me acuerdo en La Tercera, hace muchos años, siempre fue como una fantasía, pero yo nunca me lo planteé. Entonces, el director de teatro, Cristian Villarreal, hace 2 años y medio, un día me mandó un mail, imagínense que me contactó por Twitter y me dijo, por favor, necesito tu mail. Y cuando me llegó el mail, Waldo y Gabriel, yo pensé que me estaba tomando el pelo, yo pensé, esto es una broma, porque me decía, estimada Lili, yo te admiro mucho, mira, yo acabo de comprar los derechos de la obra de la Ensler, Monólogos de la Vagina, y yo quiero que tú seas una de mis protagonistas. Y dije, ya, saltaba al lado, ¿qué es esto? Le mostré a mi marido esta cuestión y me dijo, ya, pero debe ser en serio. Le dije, no sé. Bueno, y pasó todo un proceso, me reuní con él, y bueno, no solamente era en serio, sino que me mandó todos los textos, y cuando yo vi todos los textos, a propósito de lo que tú me decías, de leer teatro, yo me aterré, no me asusté, estaba aterrada. Pues dije, esta cuestión me puede quedar gigante. Y como a mí me gusta hacer las cosas bien en lo que me meto, me gusta cumplir las cosas y no hacer el loco, yo le dije, hagamos un acuerdo. Mira, yo me voy a meter a la Corporación de Teatro, me voy a concentrar, voy a viajar a Santiago el lunes en la tarde hasta el viernes en la tarde. Entonces voy a estar martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días a la semana, 3 meses ahí trabajando, ensayando, haciendo toda la cuestión, pero ustedes, el equipo, no diga nada, porque yo quiero ver realmente si yo tengo el talento oculto que usted, director, cree, porque si no lo tengo, usted me tiene que decir la verdad, porque si no, yo también es como... O sea, me estoy creyendo lo que eres realmente, Matea. Es una bueno, él dice que yo soy muy matea, entonces yo sentía pero que no me te habías estaba metido poniendo nunca arriba de un teatro antes, así como... O sea, cuando chica, pues igual, chica, Sí, claro, pero así cuando como era chica, hacíamos obras de teatro con mi hermano y con unas vecinas y le cobrábamos entrada a mis papás y a los vecinos, pero eso era todo. Esa era toda mi incursión en las tablas, de viernes en la tarde. No, no, Pero, nunca. ¿y en cuántos meses? 3 meses dijiste que hiciste. Bueno, en 3 meses, pero además tengo que decir que ha sido un grupo de actrices, la Verónica Marsolo, la Verónica González, Cristian Villarreal, la Mónica Aguirre, Rolando Valenzuela, que ahora estamos haciendo los textos de Jorge Díaz, la Laura Prieto, han sido todos de una generosidad conmigo increíble, increíble, increíble. Yo he aprendido cualquier cantidad, además que yo lo respeto, porque yo no soy actriz, yo soy una mera aprendiz. Entonces yo admiro mucho lo que ellos hacen, entonces yo aprendo con ellos me han enseñado mucho. Entonces, bueno, cuando ya llevaba como 5 semanas y el director no reaccionaba a nada de lo que yo hacía, de martes a viernes, muerta de frío, ahí en Bombero Núñez, la Corporación de Teatro, muerta de frío, porque me tocó además pleno invierno, junio, julio, agosto, y se supone que íbamos a estrenar en noviembre, y que estrenábamos en noviembre al principio. A la 5ª semana, un día terminamos el trabajo del día y el director empieza. ¡Ay! Dije, yo no lo puedo creer. Bueno, y después empezaron algunas gente, no sé, pues, actores que fueron a vernos al estreno y después fueron a vernos y decían, mira, yo vi 3 actrices arriba y yo dije, bueno, ya, por lo menos estoy como haciendo algo digno, pero más allá de eso es algo precioso. Yo he aprendido mucho, me he enriquecido mucho, he aprendido a observar mucho más. Ha sido una experiencia increíble. Duró 1 año y medio hasta la pandemia, porque a principios de marzo estuvimos en la Corporación de Cultura de Quintero, hemos inaugurado festivales de teatro, hemos recorrido el país, hemos estado en teatros en Santiago, la verdad es que ha sido magnífico. Y ahora ya grabamos una obra con los textos de Darío Fo, que se supone que la vamos a estrenar después del plebiscito, online, pero ya está grabada, y la otra estamos trabajando en ella en los textos de Jorge Díaz. Y estamos con ensayo. Mañana en la mañana tengo ensayo toda la mañana, por ejemplo. Qué bonito. Oye, Lili, dale. preguntándote y volviendo sobre el tema de la empatía, yo escucho palabras tuyas que son bien relevantes. Uno, la empatía, la tolerancia, la capacidad de hablar con el otro, que es una metodología, dijiste tú, y yo creo que lo es. Esta capacidad de que podemos discrepar, pero eso no quiere decir que nos tengamos que agarrar del moño. Esta discusión que tenemos en Chile, que la diferencia entre
discusión y pelea no está muy bien, relatada en Chile. Una cosa es que discutamos, podemos salir y seguir siendo amigos, y otra cosa es que nos peleemos. Parte de esa tolerancia que tienes tú, que aprendiste, que eres tan dialogante con los sectores y fuiste parte muy importante de la transición política y todo eso, ¿viene en algo de tu tradición judía? ¿Hay algo de haber sido de esa tradición de sentirse minoría también en los lugares? ¿Hay algo de eso que tú hayas rescatado? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, una de las cosas que tú aprendes a valorar las diferencias, a respetar las diferencias y a entender cómo te enriquecen. Por ejemplo, cuando tú ves las discusiones que hay sobre la inmigración, Chile es un país constituido de puros inmigrantes. Entonces, nunca o sea, una cosa es la inmigración, otra cosa es cuando una persona que es un inmigrante comete un delito, pero eso lo puede cometer un inmigrante, lo puede cometer un chileno, ese no es el tema, pero cuando la gente empieza a poner a toda la gente en la misma canasta, o se generan prejuicios o etiquetas, es cuando la gente deja de dialogar y cuando la gente polariza absolutamente sus posiciones. Y una de las cosas que a mí me parece fascinante del mundo de la lectura, de los libros, de leer, de lo que ustedes hacen en este programa Entre Piso, que es en el fondo hacer que la gente lea, es porque además de que abre la cabeza, te enseña otros mundos muy distintos al tuyo. Y tienes que entender esos mundos tan distintos al tuyo. Entonces, cuando no hay lectura, cuando no hay lectura, hay poco pensamiento, hay escasez de vocabulario. Cuando hay escasez de vocabulario, hay escasez de pensamiento. Cuando hay escasez de pensamiento, hay poco discusión, hay poca tolerancia, hay poco diálogo. Entonces va la polarización. Y eso, desgraciadamente, las redes sociales, que son un milagro de la tecnología del mundo moderno, como no tienen ética, como diría don Armando Roa en su libro maravilloso, ¿cierto? El psiquiatra Armando Roa escribió este libro maravilloso, que no me acuerdo en este minuto el nombre, pero que habla, que ahí Waldo lo estaba buscando, que habla en el fondo de que cuando tú no tienes un desarrollo económico, laboral, yo le agrego ahora tecnológico en esta época, ¿cierto? Y a la par va con un desarrollo de carácter espiritual, que todos nos podremos acercar de maneras diferentes a lo espiritual, algunos a través de la religión, otros a través de la contemplación, otros a través de la mística, en fin. Resulta que cuando no hay un camino, un desarrollo paralelo de ambos desarrollos, la tecnología no tiene ética. La economía tampoco tiene ética, no tiene por qué tenerla. Es el ser humano el que la tiene. Y el problema es que como el ser humano no la desarrolló porque se dedicó solamente a producir, a desarrollarle tecnología, entonces la gente se refugia. Gente que no lee, gente que no sabe entender lo que lee, en fin, malas asignaturas escolares. Entonces al final lo que sucede es que las redes lo que hacen es que la gente tocan teclas emocionales de trinchera. Entonces esto y se generan estas verdades a medias, estas cosas falsas. Y que al final eso está dividiendo mucho al mundo, no solamente en Chile, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. O sea, cuando vemos el debate el presidente Trump con el candidato Biden, que uno dice, oye, son como los líderes del mundo libre, así entre comillas, o del mundo occidental. Y ese es el nivel del debate horroroso. Y al final el debate era una lucha de egos y cero hablar de las políticas públicas, de su vínculo con Sudamérica, de su vínculo con el Medio Oriente, de su vínculo con Europa, con nada, con el medio ambiente, en fin, nada. Era solamente quién se pegaba golpes más bajos, sobre todo del actual presidente en ejercicio. Uno dice, pucha, aquí algo no está bien. Entonces, esta polarización la estamos viendo fuertemente, yo creo, a todo nivel, y tiene que ver mucho con lo que ustedes están estimulando a hacer, que es abrir la cabeza, porque al abrir la cabeza tú vas pensando en otras cosas y vas conociendo otros mundos también, mundos que a lo mejor no te imaginas que existen. Hay mucha poesía, hay escritores chilenos, nosotros tenemos escritores chilenos súper buenos, novelistas chilenos súper buenos.
Entonces, no sé, pues yo creo que falta mucho de eso. Mira, no encontré el libro de Roa, pero sí encontré un libro que es bien interesante, que no sé si lo conocen, es de Beatriz Sarlo. Ella es argentina, es una ensayista maravillosa, que analiza muy bien muchos temas de literatura, pero también más bien de comunicación en el mundo actual. Y hace un símil respecto al tema de las redes sociales, por ejemplo, y los contenidos. Dice, el problema no es que las redes sociales o que los posts en el lenguaje digital sean tan breves que den poco espacio para la reflexión. Dice, eso es un mito, porque en un soneto, por ejemplo, o en un poema con unas ciertas cantidades de sílabas y todas esas reglamentaciones que tenían la poesía, que era muy circunscrita a ciertas reglas, también se podía decir mucho sentimiento Es y verdad, cosas muy profundas. Entonces no es es un verdad. problema del espacio ni de la extensión, No, no, un problema sino del que espacio, sin duda que no. O es sea, un problema de la formación, de los hábitos, de la tolerancia. basta leer basta solo leer un haiku japonés o leer a Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, con el cuento más breve, que es cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, para darse cuenta que no es un tema de espacio. Yo creo que la Lili le pegó en el punto. Yo creo que es un tema de la ética que se desarrolla. La ética no la puede desarrollar las redes sociales, de Twitter y de Facebook en particular. Era que lo que alegaban algunos en el fondo del bar medio curado, pasó a ser una cosa generalizada a través de las redes sociales. Entonces, lo que era una discusión de curado en el fondo en un bar, Sí. podía pasar a ser una manera de insultar a otro de manera pública. Entonces, algo de eso hay también, yo creo, en el punto. Lili, volviendo atrás, tu tradición religiosa te dejó algo de lectura, porque es una tradición de mucha lectura, de mucha Sí. literatura, de textos sagrados que además dicen mucho. El judaísmo tiene gran parte de su tradición es escrita. Por lo tanto, ¿te dejó algo eso? ¿Lo practicas leyendo o cómo lo haces? Además, Sí, agregar la que hay verdad es que mucho mucho, Gabriel. intelectual de Además, origen sin judío, duda, ¿no? En todo el Sí, mundo, bueno, el siglo XX de está hecho, marcado por eso. el lunes pasado se celebró Yom Kippur, Yom ¿ah? Kippur, sí. Que fue el Día del Perdón y que tiene un significado que es súper bonito, que tiene que ver con que yo te puedo pedir disculpas por no haber hecho lo suficiente o por haberme mostrado a lo mejor un poco distante. Y bueno, y ahí los rabinos durante toda la liturgia te van explicando muy bien los tipos, porque es un concepto muy distinto al cristianismo, con el concepto del pecado es distinto, no es este pecado de que la persona hace desde el punto de vista del mundo judío, que crea una culpa y queda con esta culpa y la expía mediante un procedimiento, no es eso, sino que es un buen pensamiento traducido en una buena acción. De eso se trata un poco, digamos, para decirlo muy brevemente, muy sucintamente. Ahora, efectivamente, Gabriel, como tú dices, hay muchos textos sagrados, el Sidur, la Torá. Yo también les iba a decir, dentro de mis libros de cabecera no solamente está Erich Fromm con El arte de amar, también es la Biblia, el Antiguo Testamento. También he leído muchas cosas del Nuevo Testamento. A mí me gustan mucho los libros sagrados, me gustan. Me parece que la Cábala no me he ido a leer nada de la Cábala, pero sí me gusta mucho ir a los libros sagrados y sobre todo al Antiguo Testamento, muchas cosas, que no tiene que ver solamente con profesar una religión, sino que creo que ahí están las claves de muchas cosas del mundo actual también. O sea, creo que es un libro que te da muchas respuestas para lo que estamos viviendo también. ¿Eh? Creo que va mucho con eso, y también hay mucho autor judío, hay mucho libro de historia novelada. Tú tienes la bailarina de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, tú tienes muchos libros que están como, son historias noveladas, digamos, pero que son historias reales de la Shoah, del Holocausto o de pasajes bíblicos, y que realmente son súper interesantes y que también te hacen tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo como ciudadanos del mundo, en un mundo cuando está tan globalizado y tan integrado, ¿no? Donde nosotros decimos, pucha, ¿qué pasa con las inmigraciones del mundo?
que obviamente todos queremos como resguardar. Pero ¿qué tanto sentido tiene hoy día gastarse millones de millones en tanques, cohetes y no sé, y F-16 si tenemos un coronavirus que si no estás preparado hospitalariamente te demuele un país? ¿Ah? Entonces, y aquí hemos visto la prueba del coronavirus en todos los países, los desarrollados, los no desarrollados, en cómo hemos estado parados nosotros como país también, como Chile, en cuánto estamos destinando a los gastos de salud, en cómo se está gestionando toda esa área. Entonces, creo que eso es súper interesante también considerarlo y tenerlo en cuenta, porque al final, y creo que Gabriel, Waldo, ustedes dos lo dijeron de alguna forma al principio de esta entrevista, la vida social, la vida del hombre social, tiene mucho de política, o sea, es política. El teatro es político, tú das un mensaje político. Las acciones que se hacen también son políticas. Nosotros en este minuto estamos diciendo, mire, lea para que usted vote informado, por ejemplo. Va a haber un plebiscito próximamente. Ojalá la gente se informe lo mayormente posible y no se quede solamente con el eslogan o lo que vio en la televisión, pero que vote a conciencia. Ojalá que la gente lea la Constitución, le interese saber qué artículos son los que hay que modificar, cuáles son los que vale la pena, lo que hay que hacer nuevo, lo que ojalá estuviera en una constitución nueva. Todas esas cosas son súper interesantes de tenerlas como bien seguras cada persona que va a concurrir a votar. Lili, cuando te escucho, me da la sensación de que tú hace mucho como que estás buscando, o siempre lo has hecho tal vez, uno no lo sabe, ¿no? Pero cuando uno te veía en política te veía distinta, pero me da la sensación de una búsqueda de mayor profundidad, y sin perjuicio de que obviamente la política a los tres que estamos aquí nos encanta. También te escuché decir que la falta de preparación y la falta de diálogo era algo que se veía mucho en la política actual. Entonces, una pregunta quizás que puede sonar un tanto ingenua, pero una pregunta que yo creo que es válida. ¿Te aburrió la política? Como Perdí es la política ¿Lo que pasa, contingente. Gabriel? La Perdí la política motivación. contingente. ¿Ah? Perdí la motivación. Perdiste la motivación. Que es algo que le pasa mucho, que es algo que le pasa a muchos políticos hoy día, que yo siento, uno lo ve en amigos, gente que tiene una cierta preparación, una cierta búsqueda interior, personal, y que de repente se siente haciendo algo que, claro, te motiva desde el punto de vista de que a ti te encantaba ir al distrito, probablemente, relacionarte con la gente, solucionar problemas, estar en los ámbitos sociales. Tú tenés una larga carrera desde concejal hasta senadora, por lo tanto es una carrera larga desde el punto de vista que mucha gente fue confiando en ti en el camino. Pero la pregunta es si en lo interior, si en lo que uno hace, uno está lleno, más allá de eso, más allá de que obviamente yo estoy seguro que tú sigues queriendo ir a ver a tus electores y probablemente llegáis a la Florida y todo el mundo te saluda. Déjame contestarte. Primero, el contacto con la gente no lo he perdido para nada, porque igual me escriben, yo contesto, tienen mi teléfono, mi WhatsApp, o sea, eso está. El cariño, el amor, el reconocimiento está. Y yo me siento súper orgullosa de todo lo logrado en política. Yo no soy de las que reniega de la política, no. Yo creo que es una cosa maravillosa que tú puedes hacer. Pero para mí siempre ha sido una vocación, no una forma de vivir, ni una pega tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, no es una cosa de decir, yo voy a postular un cargo porque quiero tener un cargo, porque necesito una pega. No, o sea, siempre fue una vocación y las vocaciones se aman, se sufren y se gozan. ¿Ah? Entonces, siento que, ¿por qué perdí la motivación? Porque cuando tú tienes causas, y yo creo que todas las causas que yo quería dar, todas se lograron. Entonces, probablemente debe quedar una por ahí pendiente, que es la ley de incitación al odio y la violencia, la única. ¿Ah? Pero el resto todas. Entonces, eso me hace sentirme satisfecha y orgullosa. Pero eso también implicó para mí un tremendo desgaste mío, personal, familiar. Entonces, todo eso, para mí la política, yo siempre me sentí como muy prestada en ese ámbito. Y nunca dejé
ni mis amigos, ni mi afecto, ni mi familia, por eso, porque hay gente que dice, no, ahora me voy a dedicar a la familia. No, yo siempre, siempre estuve con mi familia, pero el punto, Gabriel, es que esa motivación yo la perdí porque en el fondo yo siento que hoy día el desgaste es con oídos sordos. Hay gente que no quiere escuchar razones, que no quiere atender estudios. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, este libro yo se los quería mostrar especialmente porque como mujer me impactó mucho. Este es un libro de Richard North Patterson que se llama El Dilema, es un libraco grande. Él es un abogado y lo escribió el año 2001, hace 19 años. Este libro, El Dilema, se trata del dilema de un caso real en Estados Unidos de una niña menor de edad que quedó embarazada y ella pedía un aborto en contra de la decisión de sus padres, que eran muy religiosos. Entonces, es un libro en el cual tú ves todo el dilema que hay de la religión, de la política, de la Corte Suprema, porque es un caso que llega a la Suprema de Estados Unidos, y ustedes saben que la Suprema de Estados Unidos es como nuestro Tribunal Constitucional, es finalmente quien va sentando los precedentes jurídicos y va sentando los precedentes finalmente de las leyes. Y yo me acuerdo que ese libro a mí me impactó muchísimo y me marcó mucho para un debate que después lo tuvimos muchos años después. Pero que siempre a mí como mujer era un debate que yo lo tenía aquí, zoom, 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 dando vuelta como aquí en el oído por una razón obvia, porque tú mismo lo dijiste, yo era concejal, después fui diputada y siempre con grandes mayorías, después senadora, y yo iba mucho terreno, siempre estaba metida como en la casa de la gente y conocía muchas historias y la gente me confiaba mucho sus cosas. Entonces, cuando tú ves de que frente a debates que afectan la vida de las personas, el futuro de las personas, afectan las familias, al final las cosas son tan simplonas y es que es blanco o negro y no hay discusión alguna, sino que es blanco o negro, es A o B, o más bien A o Z, es rojo o azul. No vale, yo creo que ya no vale la pena, por lo menos para mí. Y yo sí impulso a que para otros valga la pena, ¿ah? Porque yo tampoco lo quiero contagiar mi falta de motivación a otros. Se entiende que es una etapa. Pero es una etapa y la verdad es que es cierto, yo creo que eso falta mucho. Falta, a mí me pasaba, y se los tengo que reconocer, a mí me pasaba, por ejemplo, en el Senado que yo a veces podía cambiar de opinión por una buena argumentación. Yo ponía atención en la sala y habían buenas argumentaciones que me podían hacer dudar de una decisión o complementar una decisión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Chile cuando uno cambia una opinión, uno pasa a ser como una suerte como de traidor. Y no hay nada más liberal, para quienes somos liberales, los tres, en distintas vertientes, pero lo somos. No hay nada más liberal que ser un escéptico crítico, o sea, uno se tiene que cuestionar todos los días lo que uno piensa. A mí hay gente que me hace cambiar de opinión. Por ejemplo, yo tenía una opinión respecto del tema de la ley que tú señalaste, del tema de la incitación al odio, y he ido cambiando la posición porque me parece que de repente la incitación física al odio, como te pasó a ti una vez, que es muy brutal, creo que es algo que a lo mejor en el debate de la libertad de expresión ya pasa a otro plano, por lo tanto tiene que ser sancionado, efectivamente. Distinto es limitar el debate por el debate, no, digamos. es que son cosas absolutamente distintas. Claro. O sea, una Deja cosa de es la ser libertad de expresión, claro. pero otra cosa es incitar y decir no, pero es que nosotros queremos que toda la gente gay creemos que no puede tener derecho, que todas las mujeres son aquí o todos los hombres son allá. Entonces, bueno, yo creo que es este tipo de debates así documentados me fascina. Y ahora estoy con este librito que nos compramos con mi marido, que nos llegaron. Este va a ser mi próximo desafío de lectura. Santiago Posteguillo, que dio Julia, y el otro, y Julia retó a los dioses. Son dos tremendos libros, que Julia era una hija de reyes, y ella
decide que no quiere ser gobernadora, no quiere ser la primera mujer gobernadora, quiere ella tener una dinastía. ¿Ah? Y para eso va a tener que enfrentarse a todo el mundo, y en el segundo libro se va a enfrentar incluso a sus hijos. ¿Mm? Estamos hablando de comienzos de siglos después de Cristo, estamos hablando antes del año 200 después de Cristo, de Jesucristo, en un mundo absolutamente distinto al nuestro, ¿ah? Pero donde siempre el poder además estuvo dominado por hombres. ¿Ah? Entonces, es súper interesante. Así que lo voy a Oye, leer. Buena Lili, recomendación. sí, lo vamos a tomar en cuenta. Además, Posteguillo Oye, efectivamente tiene una Waldo va cantidad... en la 10ª edición. Sí, claro, Fue premiado en 2018 la editorial Planeta por este libro, por Julia, por yo así es. Julia, pero van en la 10ª edición de estos 2 libros. Mira, interesante, Lili, tú acabas de mencionar un tema que tiene que ver con el protagonismo de la mujer en épocas remotas, digamos, que hay literatura que hoy día la rescata. Hay literatura histórica que busca a la primera matemática, a la primera científica, que destaca a la primera mujer que fue médico, en fin. Y hay como... Y uno va descubriendo a mujeres que quizás para su tiempo pasaron inadvertidas. Fueron tremendas, grandes luchadoras y todo eso. Y está el tema feminista súper potente. Yo quería preguntarte a partir de cómo lo ves tú esto, porque la oleada feminista viene hace 60 años en el mundo, digamos, yo diría que a través de la planificación familiar, el tema de la píldora anticonceptiva, comenzó un cambio brutal, digamos, en el rol de la mujer en general. Y te diré, ¿por qué te lo pregunto? Porque hay un libro acá, y no sé si tú lo has leído, pero yo lo quiero recomendar, que se llama Contra los hijos, de Lina Meruane, Lo leí, que muy es bueno. Lo un leí, ensayo maravilloso, sí, lo leí, sí. muy interesante, y que tiene Además, que con ver ese con el título es rol. inleíble. O sea, no se Además puede es dejar de cortito, leer. Uno lo ve y es como... Y es cortito, además. es Y cortito, es sí. muy bueno. ¿Qué opinión te parece esta discusión, este debate? Además, voy a recomendar que Lina tiene varias novelas más, pero yo destaco Sangre en el Ojo, que es maravillosa, y Sistema Nervioso. Ella tiene además una narrativa en novela de ficción que es profundamente atenta al tema de los sentidos. Al cuerpo, a la visión, y eso lo describe de una forma maravillosa. Uno empieza a sentirlo, yo soy medio hipocondríaco, así que además de eso, uno empieza a sentir todo lo que está pasando con el personaje. Pero este debate particular es muy interesante y ella ha marcado una Lo ruta que pasa, muy importante, sí, no solo en Chile, también afuera. sí. Lo que pasa, Waldo, es que yo creo que a las mujeres siempre nos han puesto en un falso dilema con respecto a la maternidad o el trabajo. Yo creo que, y está el desarrollo de la culpa, que es una cosa muy fuerte. Y el sentimiento de culpa es uno de los sentimientos negativos más fuertes y poderosos contra un ser humano. Y contra una mujer es tremendo, porque una mujer es capaz después de renunciar a un montón de aspiraciones personales con tal de apaciguar ese fuego, esa llama de la culpa que la consume internamente. Entonces creo que siempre hay un falso dilema de que o son los hijos o es tu opción por la maternidad o es tu opción feminista de lograr tú ser reconocida en tu ámbito profesional o de tu oficio o en tu trabajo. Y yo creo que es un falso dilema. Yo creo que podemos lograr ambas cosas, pero es muy difícil hacerlo sola. Es muy difícil hacerlo sola si no tienes un buen compañero o algunas mujeres una buena compañera al lado, ¿cierto? Yo creo que es muy difícil. En general las mujeres además necesitamos la ayuda de otras mujeres que se jueguen por nosotras, que nos abran camino, y yo creo, y eso yo valoro mucho las feministas. Yo de repente conozco mujeres que me dicen, ay, me cargan las feministas que salen con las pechugas al aire a la calle a protestar. Y yo le digo, oye, eso es una anécdota. Da lo mismo si sale en tople a la calle con las pechugas al aire. El tema es que si no existieran esas feministas, tu marido no te dejaría salir de la casa a lo mejor, no tendrías derecho a voto, no podrías manejar el auto, no tendrías cuenta corriente personal. ¿Ah? O sea,
todo lo que hablan de repente en contra de las feministas es gracias a esas feministas que hoy día las mujeres tenemos los logros que tenemos. ¿Ah? Y claro, dentro del feminismo, efectivamente, Waldo, hay una corriente, un feminismo más radical, que un feminismo, tal vez lo podríamos definir más agresivo con el hombre. Es un feminismo que considera que él es una madre, debiera haber un matriarcado y que las diosas son mujeres, y que eso es singularmente mejor que el hombre. Y hay un feminismo liberal, del cual yo me siento más adscrita a ese, digamos, y que es un feminismo que cree que esto es con la complicidad de los hombres. O sea, yo creo que hay muchos hombres feministas también. ¿Ah? Son hombres que, ustedes dos de hecho, o sea, son hombres que van a la par, que se juegan por las mujeres, que entienden a sus mujeres, que las impulsan, a sus hijas, en fin. Y que no tienen que andar dando permiso ni pidiendo permiso, sino que es una sociedad que se construye entre los dos. Y yo creo que eso también ha generado un poquito de broncas que son un poco artificiales, porque de repente dicen, las feministas, y la verdad es que el feminismo es una cuestión súper importante, porque el feminismo es una causa. El machismo no es una causa, el machismo es una acción. El machismo es una acción. En cambio, el feminismo es una causa, es una batalla, es algo distinto. Entonces, también vamos de vuelta a lo mismo. Como la gente no lee, no entiende, entonces dice cosas que no comprende. Una de las cosas, antes Gabriel dijo esto de que él cambia de opinión, y si tú escuchas a alguien puedes cambiar de opinión. Hay una frase increíble de Winston Churchill que yo, mientras estuve en política, yo veía muchos que les gustaba mucho citar a Winston Churchill. Y siempre citaban frases muy duras de Winston Churchill que a mí me cargaban, ¿ah? Que eran como todas muy conservadoras y qué sé yo. Y hay una maravillosa que descubrí, que nunca la había oído citada, y que dice, a propósito de los cambios de pensamiento, Winston Churchill dice que hay que respetar a los hombres, bueno, ahí yo incluyo a las mujeres, que cambian de partido porque el partido cambió de opinión y no ellos, sino que el partido cambió sus posiciones para mantener, en el fondo, para mantener posiciones por interés, mientras que tú lo que haces es mantener tus convicciones. Por eso decidiste cambiar de partido o irte de partido o dejar la política o cambiaste de opinión, porque tú mantuviste convicciones. ¿Ah? Entonces yo creo de que hecho, eso él cambió de más... partido también en algún momento. Sí, obvio. Obvio. Pero yo no cambié nunca mis convicciones. No, siempre fuiste, siempre en eso hay que ser hay que reconocerlo. Siempre has sido una liberal. Yo creo que además parte de la trayectoria vital que tú misma nos has contado, tiene mucho de ese liberalismo. Haber sido criada como fuiste criada, no son los elementos propios de la derecha clásica conservadora chilena, sino más bien de una liberal que se educó y que además pasó por la experiencia vital de la política, y yo creo que eso te distingue. No sé si viste Borgen, la serie. Sí, por supuesto que vi Borgen. Yo creo que esto es un programa de libros, pero uno no puede dejar de recomendar una serie como esa, notablemente Eso es un programa escrita. sobre relatos. Eso es relato, y no puedo dejar de recordar lo que dice Lili respecto del sentimiento de culpa, que es mayor en las mujeres, que en política tienen que renunciar a muchas cosas, y evidentemente ahí uno lo ve, así que la recomiendo. Escribimos una columna en Entrepiso con la Gloria de la Fuente sobre la serie, así que se las recomiendo también. La voy a buscar. Sí, está en Entrepiso y la recomendamos. Yo creo que hicimos... mándamela, por Gabriel, para verla. Te la mando con mucho cariño. Y eso, así que... ahí, perdón, pero ahí en el libro de Lina Meruane, ahí de la batalla con los hijos, ¿cierto? Es una batalla constante. En el fondo, más que los hijos, es la culpa de la maternidad. Claro. ¿Ah? ¿Qué haces con eso en el fondo? Lili, ¿y ¿qué haces? Porque
Porque cuando un político, no sé, pues, tiene niños chicos, el político llega a la casa, se encierra en la biblioteca y dice, a mí que no me molesten, que tengo que preparar un discurso. Pero tú te llaman por teléfono y te dicen, mamá, se me acabó el Chocapic. Y tú tenés que partir a comprar el Chocapic, ¿cachai? Tenés que partir a comprar el Chocapic, y si no llegáis con el Chocapic a tu casa y tu niño tenía 8 años, eres la más mala madre del mundo. A lo mejor no para tu hijo, pero sí para ti. Entonces es una lucha constante. Lili, con Miguel, ustedes tienen 9 en total, ¿no? 7 entre los dos. 7 en total. O sea, con nosotros somos 9, sí, somos 7. O sea, son una patota grande cuando se juntan. Somos una tremenda patota, sí. Ya. Tremenda patota. Oye, ¿y a tus hijos tú les inculcas la lectura? Sí, sí. No con tanto éxito, ¿eh? No con tanto éxito. Ahí está la culpa. Ya, no con tanto éxito. No con tanto éxito, no con tanto éxito, pero ahora que ya son más Pero no grandes, con tanto éxito comparado contigo, porque tú eres una buena lectora. A lo mejor ellos leen... Es verdad, tienes razón, Waldo. Comparado con el promedio de la juventud, yo creo que andan en el promedio. A mi hijo sí, le gusta leer harto y lee cosas cototas, lee cosas pesadas. Y es lector y es analítico. Y mi Pau de repente está empezando a leer un poco más. Ahora está un poco más... Antes leía los resúmenes en internet, ahora ya por lo menos se compra libros. Ahora por lo menos lee el libro, claro. No, ahora compra libros, lo cual es una maravilla. No, eso es notable, O sea, hizo la elección. Sí, pues. Pudiendo comprar otras cosas, compró un libro, eso es maravilloso. Sí, porque al final tú te das cuenta que, mira, y pasa algo con eso, leer un libro tiene un valor. Esto en los Kindle, conmigo no hay caso, no puedo leer un libro en un... No puedo. Nuestra segunda invitada, porque hemos tenido 2 invitadas, no invitados, pero que nos dice lo mismo, y a nosotros nos pasa lo mismo, porque el objeto del libro es algo que uno valora mucho. No, porque además la invitada anterior dijo sobajearlo. Tiene aroma, ¿cachai? Sobajearlo, sí. Sobajearlo, claro. El objeto es muy importante, además el objeto... O sea, imagínate, yo te muestro mi libro del poema mío Cid y está roto. Mira la portada. No podría estar en un Kindle. Un Kindle diciendo, mira, este era el libro que yo leía a los 12 años. No es lo mismo. Es el valor de lo antiguo, que también tiene que ver con algo que hoy día a la gente también hay que inculcarle mucho, que es el reciclaje, el rescate de los tesoros. Considerar que todo es un tesoro, un libro es un tesoro, que si te prestan un libro hay que devolverlo, no hay que quedarse con los libros, hay que devolver los libros. ¿Ah? Yo prefiero que me pidan cualquier cosa, pero no. No, los libros no se prestan. Sé que voy a tener que yo andar detrás para que me lo devuelvan. Yo ya no los presto. Dejé de prestarlo hace mucho tiempo en mi vida. Hay una pequeña reseña que tienen algunas bibliotecas que dice que es una pequeña reseña católica que dice que están excomulgados aquellos que roben libros. Yo creo que cualquiera que robe un libro tiene que ser castigado con las penas más altas, salvo los que le robamos para leer libros. Yo les voy a contar que es un amigo que también lo conoce Gabriel, pero no voy a decir su nombre para mantener su buena imagen. En algún momento le presté un libro hace mucho tiempo atrás, y como yo estaba trabajando en ese tiempo en la Biblioteca de Providencia, donde también compartimos pega ahí con Gabriel, me dijo que en su casa no le permitían, porque él es muy, muy lector, hacer una nueva biblioteca. La señora le dijo, no más libros. Así que tuvo que donar algunos a la biblioteca. Me trajo a la casa una caja y me dijo, esto para tu biblioteca, si hay algo que te guste a ti, te puedes quedar con él, ningún problema. Yo hago la revisión y efectivamente encontré uno y dije, este libro es maravilloso, lo veo, y era mío. Tuyo. Se lo había prestado hace mucho tiempo. Bueno, te lo regaló de vuelta. Ahí, nunca lo devolvió, así que nunca más con él. Te lo devolvió. Nunca más. Oye, Lili, ¿alguna recomendación de más antes de poder despedirnos? Mire, se nos ha pasado una hora, pero muy rápido. Se nos pasó una hora
Bueno, en mi Instagram yo yo creo que una vez a la semana estoy poniendo recomendación de un libro. Hoy día ya puse que iba a leer estos. Sí, La los verdad leí. es que hay unos libros que son preciosos, que se llaman Cuentos del Alma, que yo lo había leído hace muchos años y que ahora sacaron una nueva edición que es de la Rosario Gómez, que es una chilena, que en el fondo es una compilación de cuentos, de leyendas, de relatos, pero realmente son muy lindos y yo creo que para la época que estamos viviendo, la era que estamos viviendo, son cuentos, historias y leyendas como que te llegan al corazón, te hacen reflexionar, porque son como te hablan del el valor de la vida, de la familia, de Dios, del espíritu, te hablan de cosas, realmente son cuentos para el alma y realmente vale la pena leerlos. Son muy lindos. Muy Y bien. están en Instagram también. Ah, ya. ¿Se llaman Sí. cuentos entonces para el alma? Cuentos del alma de Rosario Gómez. De Sí. Rosario Gómez. Y que Bueno, ahora ahí sacó una nueva edición, pues son 5 libros. tenemos una muy buena recomendación entonces, Lili, te Sí. queremos agradecer. Realmente ha sido una jornada muy entretenida. Yo lo pasé muy Y bien con ustedes también. qué bueno. Millón de Qué gracias, bueno. Lili, como siempre, un cariño inmenso, reconociéndote además lo mucho que tú entregaste a este país. Yo creo que los chilenos tenemos que agradecerte Y lo que le eso. queda todavía por entregar, Y lo si que esto te es quede una por etapa nomás. entregar, yo espero que todavía queda mucho, pero agradecerte eso porque yo creo que tú eres una mujer que abrió espacio súper importante en la política chilena, mantuviste siempre una posición, eres parte de la familia liberal, de la cual somos todos tributarios desde distintas vertientes. Somos todos primos. Y bueno, y agradecerte mucho el tiempo y las ganas y sigue cuidándote, que no nos vayamos a enfermar y que nos cuidemos todos para poder ir a votar. Gracias, A todo igualmente a esto, usted. voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacer la última pregunta? Dale. ¿Imagina usted cuál es la última pregunta o no? ¿Qué hace Lili Pérez ¿No? el 25 de octubre? Ah, Yo me imagino lo que irá hacer. Voto acá en Coquimbo. Vota en Coquimbo. Sí. ¿Y vota? A favor, apruebo. muy Ya, bien. aprueba. ¿Y por qué? Apruebo, pero ¿Ya? reconociendo y respetando la incertidumbre que siente mucha gente que vota por el rechazo. Porque yo creo que hay mucha gente que tiene un susto a lo desconocido. Pero ese susto yo creo que se va a ir disipando en la medida que entiendan de que la nueva constitución es buena para el alma de Chile. Qué bonito. Yo creo que le va a hacer bien a nuestro país tener una nueva constitución. ¿Por qué le va a hacer bien al alma de Chile? Me gustó esa frase. Porque yo creo que le va a hacer bien al alma de Chile, Gabriel, porque es una constitución que vamos a sentir que fue hecha por todos nosotros, más allá de que no sea materialmente redactada por todos nosotros, pero que va a ser algo que salió desde las entrañas del país. Esa es mi sensación. Una bonita figura. Ahora, además de actuar, puede también escribir. ¿Ves? Sí. 1.000.000 de gracias, Lili, por Me el falta tiempo, cariño y Juan, el para todo tiempo. lo que quiero hacer. Qué bien, pues. Ya. Muchas Mil gracias. Un beso. Nos vemos. Terminamos entonces con este segundo capítulo de Gracias. Club de Gracias Lectura. a ti. Gracias a ti. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.